Bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo curso que son aplicaciones de la integral. Vamos a comenzar hablando sobre el área bajo la curva, cómo determinarla, cómo la vamos a calcular. Pero para esto necesitamos un contexto gráfico en el cual basarnos. Para esto, en cursos anteriores estuvimos trabajando el concepto de funciones, su representación gráfica en el plano cartesiano. Y las funciones pues tienen asociado a ellas diferentes características, tienen propiedades, otros elementos alrededor de que aunque de alguna manera mente visible no están, ¿sí? Realmente están ahí. Y precisamente una de esas propiedades o características es el área bajo la curva de dicha función. Podemos tener otros parámetros como habíamos comentado, pero el día de hoy vamos a platicar precisamente de esa área o esa región que aparentemente debe estar en la función bajo ciertas características o condiciones. Para esto tenemos definido precisamente ahorita una función x cúbica. Aquí en lo que es nuestra barra de entrada podemos cambiar dicha expresión. Vamos a poner x cuadrada, por ejemplo. Damos enter, cambia, ¿verdad? Como hemos comentado, pues es una parábola en el plano, una función cuadrática simple. Y que bueno, voy a bajar un poco o voy a cambiar la graduación de lo que es el eje de las y para que se pueda visualizar mejor. Y que bueno, ahora sí, ¿quién es esa área bajo la curva? Dándole clic aquí, la vamos a poder visualizar. Y esa área bajo la curva es el área acotada entre la curva dada por la función f de x, que sería esta, ¿sí? Entonces sería esa área acotada entre la curva dada por la función f de x, el eje de las x, el eje horizontal, dentro de un intervalo de valores de x. En este caso podemos observar que bajo todos esos acotamientos vamos a tener una región encerrada, que sería pues la que tenemos aquí sombreada. Yo precisamente puedo cambiar lo que es la función, vamos a dejarla simplemente como x, y vemos que sigue siendo el área bajo la curva, esa área acotada entre entre la curva dada por f de x, el eje de las x, dentro de un intervalo de valores de x. Puedo mover ahora el intervalo de valores y precisamente este número se va a ir cambiando aquí en automático, ya está, por así decirlo, programado. Nos da cuánto vale esta área acotada, que en este caso es 17.5 unidades cuadradas. Podemos mover hasta 0 y entonces en el argot de este concepto vamos a tener un límite inferior que va a ser 2. Bueno, en este caso está dado por el punto A. Ese punto siempre vive en el eje de las X. Entonces lo muevo hasta 4. Ese sería nuestro límite inferior del intervalo. Y el límite superior está dado por el punto B. Lo voy a mover hasta 10. 42 unidades cuadradas vale esta región. Vamos a hacer algo más. Ahora vamos a cambiar entonces la función. La regresamos a x cuadrada. Seguimos teniendo esa región acotada. Y en este caso el intervalo va de 1 a 3 aproximadamente, ¿verdad? Y aproximadamente vale 9.1, bueno, 0.119 unidades cuadradas. Ahora, para calcular precisamente esta área, porque este es el área de una región amorfa, ¿sí? No es una área de una figura conocida como sería un rectángulo, un círculo, un trapecio, etc. ¿Sí? Esto es una figura amorfa, lo que se está generando por este acotamiento. Para esto, lo que se hacía, bueno, lo que se hizo en su momento los matemáticos era generar precisamente figuras conocidas como eran rectángulos y lo sobreponían en esta región, ¿sí?
para hacer un cálculo aproximado de esta figura amorfa. Y entonces para esto vamos a poner un solo rectángulo. Aquí en este deslizador nos dice o nos indica la cantidad de rectángulos que vamos a tener. Entonces, si yo agarro un solo rectángulo cuya base es la misma que el intervalo de acotamiento que va de 1 a 3, ¿vale? Lo podemos observar. Vamos a ver que el área del rectángulo sobrepasa el área que originalmente queremos calcular de esa figura amorfa. Y aquí lo podemos observar, el área total es de 6.14 y el área aproximada, o sea, el área de este rectángulo, va a ser 12.71, lo cual nos da un error de 6.3 más o menos, ¿sí? Un error de 6.3 unidades cuadradas. Ahorita no estamos hablando de porcentajes, ¿verdad? Es valor total o absoluto. Pero, bueno, ahora en vez de poner un rectángulo pongo dos, ahí más o menos se ubican. ¿Y qué ocurre? Pues ahora, bueno, el área sigue siendo la misma, 6.41. Vamos a dejarlo a 3, más o menos, de 1 a 3. Y ahora, bueno, ahora el área de la figura amorfa es 8.64 aproximadamente, y el área total, bueno, el área aproximada, que sería el área total de la suma del área de los rectángulos, sería 12.9. Ahora el error, ¿sí? Es de 4.26 unidades cuadradas. Si recordamos y lo comparamos, así tuviéramos 1, ¿vale? Pasó de 9 a 4.26, entonces casi se reduce en 5 unidades cuadradas ese error. Ahora vamos a dejarlo con tres rectángulos y ahora es de 2.77 el error, ¿sí? Porque ahora el área aproximada o el área total de todos los rectángulos que estemos ahí es de 14.41, ahora con 6 rectángulos es de 1.34, y también podemos observar que los rectángulos, ¿sí? A medida que van aumentando, ¿sí? La cantidad de rectángulos, la cantidad de ellos, se van acoplando mejor al área de la figura amorfa que nosotros queremos calcular. Entonces, a medida que aumentamos la cantidad de rectángulos, observen lo que pasa. Hasta una cantidad enorme, en este caso 200 rectángulos le estamos poniendo. Voy a hacer un poco de zoom. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues el área o todos los rectángulos, cada vez que se vuelven más delgados, ¿sí? Pues embonan de mejor manera o una forma más perfecta en el área que nosotros queremos calcular. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues calculando o encontrando el área de todos esos rectángulos, perfectamente puedo encontrar el área de mi figura amorfa. Entonces aquí podemos ver el área total 8.64 y el área aproximada 8.68. Entonces ya están muy cerca. Entonces el sentido común me dice que si sigo aumentando la cantidad de rectángulos hasta una cantidad infinita, pues entonces estas dos áreas se van a ir pareciendo cada vez más, ¿sí? Entonces el área aproximada va a tender a ser el área total y el error en este caso va a tender a cero, ¿sí? Porque bueno, ya serían o tenderían al mismo valor. Y para finalizar esta parte, pues no importa la función que tengamos, vamos a poner un seno de x. Voy a mover el límite inferior. El efecto es el mismo, no importa, como les decía, la función que tengamos. Nosotros vamos a seguir teniendo, voy a ocultar el área aproximada, entonces vamos a seguir teniendo el área bajo la curva como el área acotada entre la curva, el eje de las x dentro de un intervalo de valores de x. Entonces esos tres elementos son importantes precisamente para
definir lo que es el área bajo la curva en este contexto, ¿verdad?, de las matemáticas y su aplicación de la integral. Entonces, como decíamos, el área aproximada con un rectángulo vemos que pues difiere demasiado en valor, tiene su error precisamente, y a medida que vamos aumentando la cantidad de rectángulos, vamos a ver que el área de los rectángulos coincide perfecta o mejor manera con el área acotada que nosotros queremos encontrar. Muy bien, espero que el concepto haya quedado claro, ¿sí? El objetivo aquí precisamente era enseñar ese principio o el objetivo de utilizar, ¿por qué utilizar rectángulos? ¿Sí? ¿Por qué utilizar rectángulos? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo en el siguiente video ya de una manera analítica? Entonces el objetivo era eso, que entendieran que vamos a usar rectángulos y que vamos a aplicar una operación dentro de las matemáticas muy importante que es el operador límite. Y vamos a decir cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito, a un valor muy grande. Pues al hacer eso, como podemos observar aquí gráficamente, pues el área aproximada tiende a ser el área total. Muy bien, entonces agradezco, ¿sí?, la atención. Espero que les haya ayudado esta parte conceptual. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en el próximo video. Hasta luego.